Y recientemente, además, se ha descubierto por la psicología que el hombre es naturalmente teísta. Entonces, lo cierto es que la mayoría de los científicos hoy son teístas o religiosos. Si Dios existiera, ¿a qué creéis que se parecería más? Pues yo diría que insensible. Sí, sí. Te diré por qué. Y de todo lo que sabemos del Big Bang coincide exactamente con lo que está en el Génesis y en el Pentateuco. Si el Big Bang empezó hace 13.700 millones de años, ¿quién creó el universo? No lo sé, por eso soy agnóstico. Hola amigos, bienvenidos a Creo TV. Hoy tenemos un coloquio sobre un tema apasionante, también profundo, esperamos que sea ágil, ya veréis. Naturaleza, grandeza, belleza y Dios. Ahí está, poca cosa. ¿Tiene algo que decir la ciencia moderna sobre Dios? ¿Hay una inteligencia detrás de la naturaleza? Yo soy Pablo Ginés, periodista de Religión en Libertad. Me han reclutado aquí los amigos de Creo TV. Estoy encantado de estar con ellos. Y vamos a moderar este coloquio que me parece un tema apasionante y de estos que despiertan las neuronas. Tenemos con nosotros a dos contertulios. Uno hablará desde una perspectiva creyente, el otro desde una perspectiva agnóstica. Por un lado tenemos a José Carlos González Hurtado, que viene del mundo de la empresa, de la dirección de empresa. A partir de cierto momento se apasionó por el tema de la relación entre la ciencia y la fe. Especialmente ha investigado en los últimos años temas de ciencia moderna, los últimos descubrimientos. Ha querido acercar estos descubrimientos al gran público y ha escrito un libro muy completo que recomendamos, que es este de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. En lo que es repasar cosas de ciencia moderna, no parece muy gordo, pero tiene muchísimo, muchísimo material. Eso es. Y luego tiene otra gran ventaja, por la que también lo recomendamos, que es su capacidad de divulgación. Se lee bien, se lee agradable y dan ganas de saber más. Esperamos además que en este coloquio todos tengamos ganas de saber más. Pues muchas gracias, José Carlos. José Carlos, bienvenido. No vas a poder contarlo todo. En tu libro has contado mucho. Aquí no puedes contarlo todo. Tenemos un ratito, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Y también tenemos a Jesús Herrero. También viene del mundo de la empresa. También es un lector feroz y un lector apasionado de historia de ensayo, historia de la ciencia. Él se define como agnóstico. Además, ya se conocen y saben que disfrutan hablando de estas cosas, así que vamos a estar en una conversación entre amigos que tienen que hablar de un tema muy interesante. Y el tema que vamos a tratar hoy, en parte, es antiguo, en parte es moderno, es antiguo porque el hombre siempre ha mirado la naturaleza, ha mirado el cielo, ha mirado las montañas, se ha asombrado, se ha hecho preguntas de dónde viene todo esto. Pero es moderno porque las herramientas que ofrece la ciencia son modernas. No vamos a hablar de toda la historia de la ciencia, pero sí que yo quiero que tengamos un poco de conexión con nuestros ancestros, ¿vale? Con la gente antigua y con nuestra tradición. Luego veremos cómo hay cosas que han cambiado muy recientemente, ¿no? Y voy a empezar con un texto de más o menos del 200 antes de Cristo, quizá, que lo escribió un sabio en Alejandría. Alejandría era una ciudad de cultura griega, pero lo escribió un sabio judío en el libro de la sabiduría, que dice: partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer al Creador. Este es el gran tema que vamos a tratar. Hay otra traducción más literal que dice: de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. En ambas se usa el tema de grandeza. El autor en el versículo anterior, ¿de qué habla de criaturas? Pues habla del fuego, el viento, el aire ligero, las estrellas del firmamento, las aguas caudalosas. Habla de cosas grandes, no está hablando de los rebaños que ven en el campo, que también es un tema para investigar, pero esta idea de que la grandeza y la belleza llevan a un creador, ¿era razonable entonces? ¿Ahora es más o menos razonable? Vamos a hacer una primera exploración. Entonces,
Empiezas, José Carlos. Empiezas. Esto tiene 22 siglos. Yo no sé si está caduco y luego veremos cómo se puede ir matizando. Yo creo que sigue estando perfectamente vigente el tema de la grandeza y la belleza. De hecho, el tema de la belleza, hay un argumento que se llama el argumento estético que ha convencido a muchas personas, que es, oye, cuando escuchas una obra de Bach, naturalmente te lleva a una elevación que probablemente te acerca a Dios. Esa es la parte estética. La parte de la grandeza, hay otro argumento que viene a ser como la coincidencia generalizada. En toda la historia de la humanidad, coincidentemente, la mayoría de la humanidad ha creído en la existencia de Dios. Y recientemente, además, se ha descubierto por la psicología que el hombre es naturalmente teísta. Esto quiere decir que estamos creados de una forma para creer en Dios. Esto no tendría sentido, y más para una persona que es evolucionista como Jesús, si eso no fuera una ventaja evolutiva, si creíamos en la evolución, o simplemente porque hemos sido creados así, como creo yo, como creen la mayoría de las personas. Entonces, la grandeza y la belleza de Dios, la grandeza y la belleza nos llevan necesariamente a Dios hace 22 siglos y nos sigue llevando ahora. Frase de 22 siglos. ¿Cómo la degustas tú ahora? ¿Cómo la degusta la gente en nuestra época? Pues como todas las frases que vienen desde hace 22 siglos, tengo que ponerla, lógicamente, un poco en cuarentena y considerar la actualidad de esa frase. Si efectivamente estamos computando lo que nos rodea como belleza y como grandeza, puede que haya un Dios detrás de todo esto, efectivamente. Si lo hay, estaría justificada esta grandeza y esta belleza. Pero como buen agnóstico, como tal me has presentado, mi conocimiento de Dios es ninguno. En consecuencia, considero que tanto la grandeza como la belleza pueden ser productos exclusivamente de un azar. Si llamamos grandeza y belleza a lo que estamos viendo en la Tierra o al conjunto del universo, veremos que esta grandeza y belleza no se da en otros planetas a los que sí que tenemos acceso visualmente. Podemos considerar que pueden ser más o menos hermosos, pero no los llamaríamos hermosos en el sentido que llamamos la belleza en la Tierra. Entonces, yo creo que la grandeza y la belleza existen, evidentemente, somos seres capaces de distinguirla y de apreciarla, pero de eso a quererla justificar con que alguien tiene que ser el responsable de esa grandeza y la belleza, es donde yo no acepto esa premisa. Muy bien. A mí me ha llamado la atención lo que has comentado de los otros planetas. No sé si a ti te ha llamado la atención, porque la gente que le gusta la astronomía, cuando ve otros planetas, empiezan a decir, fíjate lo grande que es Júpiter, fíjate. Pero sería el término hermoso, sería el que definiría esos planetas. Nos puede sorprender por su belleza extraña o exótica, pero no tiene nada que ver con los paraísos que podemos contemplar en la Tierra. Quiero decir que grandeza sí, evidentemente. No se me ocurre nada más grande que el universo. Lo de la belleza ya es una consideración subjetiva. Pues yo hasta en esto estoy en desacuerdo porque yo sí que creo que cuando uno mira el cosmos observa la grandeza y observa alguna belleza. No tiene por qué ser una belleza tropical, pero es una belleza creada, es una belleza que naturalmente te lleva al creador. Y hay algo que quiero decir que ha dicho nuestro amigo Jesús, que él ha dicho, bueno, porque esto viene por azar. Y eso es realmente el punto de la cuestión, Pablo. El punto de la cuestión es, o estamos aquí por azar o estamos aquí creados. Y la ciencia moderna ha demostrado que no estamos por azar. Así que por si quieres, reducción al absurdo, hemos tenido que ser creados. La ciencia moderna no deja absolutamente ninguna posibilidad de que hayamos estado aquí por casualidad. Vale, vamos a entrar un poquito antes de entrar en el tema del azar, que el tema del azar es importante, evidentemente. Yo quiero insistir un poquito más en el tema de la belleza y me diréis, este hombre está así en sus nubes de poeta, pero a mí me parece importante porque yo me pregunto si el hombre de nuestra época es especialmente bueno o especialmente malo detectando belleza. Y lo digo por lo siguiente, que yo pienso, por ejemplo, en nuestros abuelos que podían ser marineros o que podían ser pastores y que quieras que no tenían una relación muy clara con la naturaleza, que puede ser tan evolutiva como quieras, pero que es natural.
Y nosotros vivimos encerrados en cubículos pequeños que nos cuesta imaginar la grandeza de lo que hay. Y pensamos, bueno, pues como todo es bastante pequeño, todo es bastante deducible, o por diseñadores con poca imaginación, o por azar, porque el azar quizás se entiende mejor en tamaños pequeños. Yo no sé si esta mentalidad del hombre de nuestra época, encerrado en sus cubículos, que no tiene relación con la naturaleza, nos influye a la hora de captar esto. ¿Cómo ves este tema? Es que el término belleza es un término ambiguo, es decir, habría que definir primero lo que llamamos belleza. ¿Un cerdo es belleza? No, pero para una cerda quizás sí que sea un cerdo bello, ¿no? Por tanto, estamos hablando de belleza desde el punto de vista humano, exclusivamente desde el punto de vista humano, y desde nuestra categoría de apreciación de las cosas que realmente nos impresionan y nos sorprenden por su atractivo o por su impacto emocional. Desde ese punto de vista, efectivamente, el hombre está capacitado para apreciar la belleza. Si el hombre actual está más capacitado o menos que nuestros ancestros, no tengo datos objetivos para pronunciarme por una cosa o por la otra. Yo considero que el amor a la belleza se manifiesta desde que tenemos conocimiento, desde las cuevas primitivas a la evolución histórica de los grandes pintores, de los grandes escultores, de los grandes filósofos. Existe belleza y hay que reconocerla. Otra cosa es que la belleza nos lleva a la conclusión de que esa belleza es producto de un Dios anterior que la ha inspirado en el ser humano. Tú quieres ir al tema del azar. Yo, si quieres, quieres darle palos al azar. si quieres te contesto a esto también. También en esto estoy en desacuerdo con Jesús. La verdad es que hoy, luego nos tomamos una caña, Jesús, porque yo es que considero que la capacidad estética solo pertenece al ser humano. Cuando él dice que una cerda le gusta, pues mire, no, la capacidad estética no le pertenece a a una piedra o a un cerdo. La capacidad de observar y apreciar la belleza pertenece al ser humano. Pero para contestar a tu pregunta, que es donde tú nos quieres llevar, yo creo que la capacidad del ser humano actual es la misma que tenía antes. Es verdad que las condiciones en las que está quizá hacen que tengamos menos capacidad de sorpresa por la belleza. Pero no es que la capacidad haya sido cercenada, sino simplemente que, como tú has dicho, si te ponen en un cubículo y no observas el universo, pues entonces no puedes saber cómo es el universo. Pero la capacidad está ahí, es en el momento en que el ser humano sale y observa la belleza, inmediatamente llega a la conclusión de que Dios existe. Como decía antes, el teísmo es innato. Se han hecho estudios en personas que son ateas, como Jesús, y cuando ellos... No soy ateo, perdón. Bueno, vamos a discutir también sobre eso, porque yo hasta en eso también quiero estar. Pero las personas que son ateas, o agnósticas, o se llaman agnósticas por no llamarse ateos, ellos mismos tienen una autocensura que les hace ver las cosas con esa ideología. Pero en cuanto le quitas esa autocensura, y insisto, en el libro hay ejemplos de esto, las personas ateas son naturalmente teístas. Llegan a observar esa belleza que tú decías y ese orden en la naturaleza en el momento en que se les quita, ¿sabes? Y se le hacen preguntas rápidas y no pueden autocensurarse. Pero yo voy al tema de, bueno, más allá de cómo... En principio vamos a jugar a autodefinirnos, cada uno se autodefinirá y respetaremos las autodefiniciones, pero yo lo que voy a pinchar un poco es que la gente le falta imaginación muchas veces para esta grandeza y para esta belleza. ¿Por qué lo digo? Porque si mucha gente, por ejemplo, en el siglo XIX, yo creo que en el libro tratas bastante el tema del cambio de una ciencia del siglo XIX a una ciencia del siglo XXI, que es un tema importante, ¿no? Hay gente que en el siglo XIX creía que ya estaba casi todo descubierto, porque tenían 3 o 4 leyes, y ahora cada vez vemos que cuanto más sabemos, más cosas vemos que no sabemos. Todo Más es campo mucho se abre. más grande, más asombroso, más increíble y más complejo. Con 4 normas no se solucionan muchas de las preguntas, ¿no? ¿Eso no es un poco debilitador de la postura basada en el azar, por ejemplo? Cuando hay una anécdota famosa, pero no sé si real, que cuando Laplace, un científico francés, intenta explicarle la mecánica celestial a Napoleón,
no menciona el término Dios, y Napoleón, que era ateísta y probablemente católico. Napoleón no era, perdona, no era ni teísta ni era católico. Napoleón era masón y era ateo. Pero, bueno, hay masones católicos. Yo luego hablaré de Napoleón porque hice un artículo sobre Napoleón y lo tengo súper estudiado. Pero ¿qué es lo que le dijo de Laplace? Pues Laplace, él le dice, no ha citado usted a Dios en la explicación de la mecánica celeste. Y dijo, Sire, esa no era necesario, es irrelevante, no lo preciso para explicar el mundo. Bueno, pues un poco opino yo también. Creo que podemos explicar muchas cosas hasta donde podemos explicarlas sin necesidad de encontrar a Dios o sin necesidad de justificar a Dios. ¿Que no tenemos todas las respuestas? Evidentemente. De hecho, la ciencia se dedica más al cómo que al por qué. La ciencia lo que busca es respuestas a lo que va descubriendo de forma que sea comprensible para nuestro cerebro, que aceptemos que lo que hemos descubierto es una evidencia. Por ejemplo, yo me he leído con mucha atención el libro de José Carlos. Mi primera recomendación sería que todo el mundo debería de leerlo, porque por primera vez he visto un libro orientado desde un punto de vista creyente profundizar tanto en los descubrimientos científicos de nuestra época. Desde ese punto de vista me ha encantado. Yo, como le decía a José Carlos en una conversación previa, le decía, no puede haber escrito un solo hombre este libro, ¿no? Es como el mundo, no puede un solo Dios haber creado este universo tan grande. Hay demasiadas referencias, hay mucho material y ha tenido que dedicarle muchísimo tiempo. Ya empieza a creer que entonces, desde ese punto de vista... Está multiplicando los entes. Como dicen los filósofos, que hay que multiplicar los entes sin necesidad. No hay 10 negros. Sin embargo, tengo dos objeciones importantes al libro, que no son ni muchísimo menos belicosas, pero sí que creo que son interesantes. Una, creo que no es correcto titularlo Nuevas Evidencias. Yo me remito a la academia en Nuevas Evidencias y la evidencia es certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Segunda acepción, prueba determinante en un proceso. Tercera acepción, evidencia moral, certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad. Yo entiendo lo que quiere decir José Carlos con evidencia, pero desde luego yo no llamaría evidencia a las pruebas que él en profundidad utiliza para sus argumentos. ¿Por qué? Porque si fueran tan evidentes, no sería necesario ni que escribiera el libro. Todos las veríamos. Es decir, nadie tiene que escribir un libro ahora sobre la gravedad, porque creo que todo el mundo acepta la ley de la gravedad. Sin embargo, los descubrimientos estos que él menciona como últimos descubrimientos que nos llevan a pensar en la existencia de Dios, resulta que son compatibles con la idea de un Dios, pero no lo explican, no lo justifican, no lo evidencian en una palabra. Antes de entrar en la segunda objeción que le pones a la argumentación de José Carlos. José Carlos, yo aquí estoy un poco con él y tú sabes que muchos católicos, apostólicos romanos y tal, piensan que con la palabra evidencia es una palabra fuerte en español. Otra cosa es que a lo mejor en inglés se utilizaba en juicios y cosas así. No sé si sostienes con mucha fuerza. Primero voy a contestar lo que he dicho. Él cita a Laplace del siglo XIX y yo cito a Zeilinger del siglo XXI. Y eso explica realmente la diferencia. Él está en la ciencia del siglo XIX y yo estoy en la ciencia del siglo XXI. Zeilinger, premio Nobel del año 2022, dice que Max Planck, padre de la física cuántica, la ciencia impone la idea de Dios. No, Max Planck está en el siglo XXI, Laplace no. Y esa es, probablemente cuando uno se queda anclado en la ciencia en el siglo XIX, llega a pensar que la ciencia no impone la idea de Dios. Pero Zeilinger, insisto, en el año 2022, dice, mira, las cosas que he observado sobre tu primera pregunta en la naturaleza son tan grandes que he decidido creer en Dios. Uno que me gusta citar, porque así no lo digo yo, Christian Amundsen, que también es premio Nobel de 1972, dice, solo un idiota puede ser ateo. Como tú no te has definido como ateo, entonces ni siquiera te está mencionando a ti. Es una frase muy peleona.
Pero Yo lo dijo no él. sé si lo hizo para sacar titulares o para... Lo dijo él, pero vamos. Desde luego amable no es. No es. Bueno, pero Robert Millikan, que es otro premio Nobel de física, dice: no conozco a ninguna persona que sea inteligente que no crea en Dios. Entonces, y así hay muchos, en el libro puedes encontrar. Entonces, lo cierto es que la mayoría de los científicos hoy son teístas o religiosos. Entonces, esa en la primera parte. La segunda parte, que es la pregunta que además me la han dicho mucho, y yo creo que efectivamente que es una de las objeciones, efectivamente. Es una palabra muy fuerte. Las objeciones que vienen más del campo católico, no del campo agnóstico ateo, que es, oye, no puede ser. Pues mira, sí. O sea, cuando una persona como Max Planck dice que la ciencia impone la idea de Dios, hombre, hay evidencia de que los norteamericanos llegaron a la Luna, y yo conozco personas, cuando viví en la antigua Unión Soviética, que estaban empeñados en decir que no. Entonces, tenemos que la evidencia es universal. Yo no estoy diciendo universal, estoy diciendo que hay evidencias. Evidencia es, como tú has dicho, una certidumbre de algo, de modo que el sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad. Y yo creo que es hoy una temeridad, lo dice, ya lo digo, no lo digo yo, lo dice Max Planck, lo dice Werner Heisenberg, lo dice Einstein. Es una temeridad, con las evidencias que hay en la ciencia, no darse cuenta de que hay un Dios creador. Que es donde, y es importante también decir esto, Pablo, donde se termina el libro. Todo el mundo sabe que yo soy católico porque no tengo ninguna no lo oculto, pero realmente donde lo que el libro demuestra es que existe un Dios creador. No que Dios sea... En el tema belleza, grandeza, inteligencia, un Dios creador. No vamos más allá. Yo creo que un musulmán y algún tipo de hindú también puede estar, dice, pues ahí. Mira, el otro día me hicieron una entrevista el tema es, un momentito. Sí. Esa evidencia, si es evidencia de inteligencia o de propósito, ya no digo de poder, ¿vale? Digamos de inteligencia y de propósito. Tú dices, la única alternativa es el azar. Yo no sé si tú estás de acuerdo en que la única alternativa a una inteligencia, a un propósito es el azar. Bueno, lo primero, por contestar también a José Carlos antes de contestarte esto, él menciona mucho como voces de autoridad a científicos y a premios Nobel. Uno de ellos, Richard Feynman, muy famoso y un gran divulgador, dijo: si nos sacan de nuestra especialidad, somos tan tontos como el resto de los seres humanos. Luego, el hecho de que un científico, por muy premio Nobel que sea, diga que es teísta o que cree en Dios, no me parece a mí razón suficiente para pensar que no se está equivocando. Porque los científicos, a lo largo de la historia, los científicos más reputados de cada época, se han equivocado en muchísimas de sus predicciones. Así que yo creo que hasta cierto punto. Luego, hay un librito que no sé si conocerás, José Carlos, y que si no yo se lo recomiendo vivamente, se llama Los científicos y Dios. Y ahí hace un análisis muy exhaustivo de qué científicos creen en Dios y qué científicos no creen en Dios. Y hay muchísimos científicos del mismo nivel y de la misma categoría que los que cita José Carlos en su brillante libro, que no eran creyentes y se murieron sin serlo. ¿Que algunos de ellos se reconvirtieron? Por supuesto. Y yo no descarto que yo me pueda convertir en su día. Yo no soy ateo, y ahí sí que lo quiero aclarar, porque el ateo está afirmando que no existe Dios. Yo lo que estoy diciendo como buen agnóstico es que no tengo ningún medio a mi alcance para llegar a la conclusión de que Dios existe. Oye, pero él ha dicho una cosa que a mí me ha asombrado, que has usado el concepto temeridad. Eso no lo había escuchado yo nunca. Sí, es lo que dice la acepción, ¿eh? Es lo que dice el diccionario. Sí, entonces... La acepción, te la vuelvo a leer, dice: evidencia moral, certidumbre de algo de modo que el sentir o juzgar lo contrario se ha tenido por temeridad. El que sospecha que lo más probable es que haya una inteligencia, porque todo eso apunta a una inteligencia, ¿te parece más temerario que sospechar que ha salido por azar? Sí, en mi opinión, sí. En mi opinión, creo que afirmar a Dios es tan temerario como negarlo. Vale, y tu libro habla de nuevas evidencias, porque claro, aquí estamos sumando, digamos, pistas, como en una especie de enigma detectivesco, por así decirlo. Tú lo que vienes a decir en el libro es que en los últimos 20 años, 30 años, han salido tantísimas pistas que lo temerario es dudarlo. Sí, y voy a hacerla... No, perdón, una precisión, no dudar de las pistas, dudar de dónde le llevan esas pistas. Pero dudar que hay una inteligencia creadora detrás. Exactamente. Vamos a ver, cuando él dice, oye, hay citas de autoridad,
No, lo digo porque contestar. El primero que ha citado autoridad ha sido Laplace. Claro, tú citas a alguien del 19, yo cito el 21 y luego cuando yo te... Como anécdota, como oye, anécdota. vale, y yo también como anécdota. Pero tú Laplace es un clásico. has empezado a citar tú y entonces luego cuando cito yo no puedo. Yo lo que quiero es que vamos a utilizar las mismas reglas. Tú citas a Laplace, yo cito a 20. No, lo Tú, digo espera, porque perdón. en el libro tiene muchísimas Citas. citas. Cada capítulo, y además me he entretenido en buscar la cita que va de acuerdo con cada capítulo. Segunda cosa. Pues no, mira, también hay un estudio, que si te lo has leído en el libro, de los últimos 100 años de premios Nobel, 100 años de premios Nobel, y más del 90% de los premios Nobel de física o de química, es decir, los premios Nobel de ciencias, son teístas, es decir, menos del 10% no lo son. Que sí hay alguno que sí, además explico en el libro cuáles pueden ser las razones por las que ellos no lo son. Permíteme una pregunta. ¿Alguno de esos 100 desconfiaba de la ley de la gravedad? ¿Estaban todos de acuerdo? Pues no lo sé, porque el libro... Supongo que estaban todos de acuerdo. El libro se refiere... Pues no lo sé, Jesús, pero porque... acéptamelo. El libro es lógico pensar que sí, que todos creían en la ley de la gravedad. Sin embargo, no todos los científicos creen en Dios. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo si sé que no todos los científicos creen en Dios, ni todas las personas creen que los americanos llegaron a la Luna. Lo que quiero decir es que la universalidad y la unanimidad existen en muy pocas cosas, incluso probablemente en la ley de la gravedad. Pero lo que estoy intentando es desdecir eso que tú dices. Sí, hay científicos que no creen en Dios, pero la mayor parte de los científicos creen en Dios. Sin embargo, los premios Nobel de literatura, como tú sabes, más del 30% son ateos. Por eso suelo decir que el ateísmo y el agnosticismo es de letras, no es de ciencias. Pero eso, y ahora volvemos a la pregunta que él no te ha contestado. ¿Solo existe el azar o la creación? ¿Solo existe deliberado o la creación? Y en el libro demuestro que el azar no puede ser. Y no puede ser de ninguna de las maneras. Es decir, las posibilidades en contra de que estemos aquí por azar son tan inmensas que son los que han llevado a estos premios Nobel que estoy diciendo, a Anton Zeilinger del año pasado, son los que han llevado a Fred Hoyle, que es el que puso el nombre del Big Bang, que era ateo, a convertirse. Es decir, las citas de él, dice, mire, las únicas razones, dice Fred Hoyle, las únicas razones por las que no se puede aceptar que las probabilidades están en contra de cualquier cosa que no sea una inteligencia son razones psicológicas. Entonces ahí, el propio Fred Hoyle, que era ateo, contesta tu pregunta. Él está diciendo, las razones por las que ese 10% o menos del 10% de científicos premios Nobel no aceptan la existencia de Dios son por razones psicológicas. Bueno, pero el argumento podría volverse al contrario. Max Planck, que sí que era católico, pero la gente suele decir que es por los traumas que tuvo en su familia, la muerte de sus seres queridos y otras cosas así que le llevaron a la vía espiritual, ¿no? Pero bueno, pero aquí hay un tema que creo que hemos tratado todos, que es que el azar necesita una cantidad de tiempo y una cantidad de espacio y una cantidad de procesos. Así es. Entonces, antes hablábamos de la grandeza, ya lo usaba el libro de la sabiduría. Esa grandeza, la ciencia moderna le puede poner un cierto tamaño. O sea, el universo, calculamos más o menos su tamaño, cosa que hace 100 años Laplace no podía calcular. Por supuesto, no se ve ni que existían otras... Y también le ponemos un límite de tiempo. ¿Cuántas veces pueden generar? Si la gente ha leído, por ejemplo, La historia interminable, hay un capítulo que están unos monos tirando unos dados con letras y dicen, con tiempo suficiente saldrán todas las historias. Pero no está claro que haya tiempo suficiente, el azar está limitado. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, hablando del azar. Yo quiero creer que si existe una entidad divina, no sé qué tipo de lógica tendría, pero como ser humano que soy, quiero pensar que algo de lógica habría que verle a la creación, a la grandeza. Cuando uno contempla la grandeza del universo, que todavía no está descubierta en su totalidad, aceptando los últimos descubrimientos del Big Bang, solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 100.000 años, 90 y tantos mil años de distancia, de años luz. De distancia. La Tierra está del centro de nuestra galaxia, donde hay aparentemente un agujero negro, está a unos 26.000 kilómetros. Es decir, cuando uno compara, si añadimos que hay unos 2 billones de galaxias como la nuestra, uno se pregunta, ¿qué Dios iba a necesitar crear un mundo tan infinitamente, acépteseme la palabra infinito como desorbitante, tan infinitamente grande
para crear un pequeño reducto de vida en un planetita pequeño de una galaxia normal llamada Vía Láctea por estos seres. ¿Te parece desproporcionado? Desproporcionado brutalmente, es decir, si yo soy Dios, yo creo que si tengo una finalidad o un propósito, y se supone que el propósito es crear vida, yo no necesito esa exageración. Pero a lo mejor a Dios le gusta ser desproporcionado. ¿Vale? Sigamos con la desproporción. Se supone que el universo tiene unos 13.700, 13.800 millones de años, de acuerdo con el Big Bang y con todas las teorías últimamente recibidas. Y resulta que el hombre aparece, más o menos, porque depende de lo que llamemos hombre, el Homo sapiens, etc., vamos a concederle 2 millones de años. Y creo que si hablamos de un hombre un poco razonable, tendríamos que acortar bastante esos 2 millones de años. ¿Por qué necesitaba Dios 13.700 millones de años para crear la vida? Oye, me gusta porque estamos hablando del tema, que era la grandeza. Oye, ¿tú también estás desconcertado con estas cifras? No, no. Además, la respuesta ya se lo dio Monseñor Munilla. A Dios ha creado todo esto por puro amor. Entonces, todo esto... ¿De verdad te parece una respuesta esa, José Carlos, de verdad? Espera un momentito. Sí, me parece mi respuesta. Pero vamos, no solo eso. Yo sigo esperando que tú nos contestes una cosa. Si el Big Bang empezó hace 13.700 millones de años, ¿quién creó el universo? No lo sé. Por eso soy agnóstico. Soy agnóstico porque no sé. Bueno, pues agnóstico significa no sé. Eso es lo que llamamos Dios. Eso es lo que llamamos Dios. ¿Por qué? La primera causa incausada. El que causa, porque si el universo hace 13.700 millones de años, y esto está fuera de toda duda, el universo crea toda la materia. Correcto. Y el tiempo. Correcto. Entonces tiene que haber una causa que no sea material ni intemporal que lo haya creado. Eso, Jesús, es lo que llamamos Dios. Vale. Eso Perdón, ¿y te parece más razonable esa causa incausada que el universo tenga una explicación que no conocemos? Pero es decir, tú ves, aceptas con normalidad, con naturalidad incluso, con afección, aceptas el hecho de que existiera una entidad con tal capacidad de crear el universo. ¿Sabes lo que pasa, Eso no Jesús? te preocupa. ¿Sabes lo que pasa, Jesús? Te preocupa que el universo haya podido venir de la nada. Tú estás pensando en un Dios que es el que tienes en la cabeza, un señor con barba, y yo estoy diciendo, no, es que eso que creó el universo es lo que llamamos Dios. Es que esa causa en casa, eso que tú no conoces, que por supuesto no conocemos en su totalidad, y por supuesto, puesto que en la propia definición de Dios no se le puede conocer en su totalidad, eso que tú no conoces es lo que llamamos Dios. Y entonces tú estás creyendo... Lo que llamáis Dios. Lo que llamamos Dios. Pero además te voy a hacer un reto. Yo creo, y efectivamente tú has dicho, oye, acepto tu calificación de agnóstico, pero un agnóstico que es el que no sabe, si tú no sabes, no sé. Bueno, entonces, ¿cómo vives? ¿Tú vas a misa la mitad de los días? No. Y la otra mitad, entonces vives como un ateo. Bueno, pero aquí yo voy a poner un poco de... Lo digo porque claro, al estamos... final el agnóstico, decía un famoso también científico, el agnóstico no es más que el ateo cobarde. Y no te estoy llamando cobarde a ti, por favor. Sí, pero conozco la frase. Lo que estoy diciendo la es asumo. lo que estoy diciendo es que el agnóstico al final, si de verdad no sabes, tiras la moneda, bueno, por la mitad de los domingos voy a misa y la otra mitad no. No voy a hacer como Pascal. Bueno, pero este es el tema, Pascal dice, cree en Dios porque si existe Dios tendrás tu mérito y si no existe, ¿qué más da? Bueno, pero no es eso. Otra cosa. Pero no vamos a entrar en estas cuestiones, digamos, de psicología de la gente, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de temas de ciencia. Íbamos a hablar de temas de ciencia y lo de la causa incausada, Ajá. ¿eso es ciencia o es filosofía? Eso es filosofía. La causa incausada es filosofía. Ahora bien, el Big Bang ha llevado a creer a muchísimos científicos. De hecho, los menciono en el libro, Alan Sandage, Jastrow, gente que era atea y que no creía en el Big Bang, cuando se dan cuenta de que hay un principio, entonces tienen que creer. Porque esta gente que no creía en el Big Bang y que eran cosmólogos, creían en el universo, en la eternidad. En el universo en estado estacionario. Entonces, hay dos posibilidades, y eso es lo que quiero decir siempre. Siempre hay dos posibilidades. ¿El universo es eterno o el universo tuvo un principio? Ajá. Si el universo es eterno, eso no plantea ningún problema para las personas ateas o agnósticas, porque, bueno, pues está desde siempre. Sin embargo, si el universo tiene un principio, sí crea un problema para los agnósticos y ateos, porque eso se corresponde exactamente con la creación. Tampoco lo digo yo.
yo lo siento, pero voy a citar otro señor, Neville Mott, que es premio Nobel del 2006, dice, todo lo que sabemos del Big Bang coincide exactamente con lo que está en el Génesis y en el Pentateuco. Claro, él se convirtió también. Entonces, claro, el Big Bang crea un problema inmenso e irresoluble para los ateos y agnósticos, y es que coincide con la creación. No, para mí, el descubrimiento del Big Bang, que fue, desde luego lo conozco desde hace muchísimos años y que lo acepto con naturalidad, que acepto todos los avances de la ciencia, el Big Bang por sí solo no me parece que desmienta la incapacidad del ser humano para llegar a una conclusión sobre la existencia o no de Dios. Pienso que efectivamente, si Dios existe, eso es congruente con la existencia del universo, y si Dios no existe, alguna explicación tendrá que la ciencia todavía no ha descubierto. Como en la Edad Media no habíamos descubierto muchas cosas que ahora sí que hemos descubierto. No está escrito que dentro de 100 años podamos descubrir cosas que hoy nos parecen inimaginables. Voy a ir a un... Yo también quiero citar a un científico. Venga, como estamos todos aquí citando, voy a citar a Frank Wilczek, que le dieron el premio Templeton, que es el premio mejor dotado con más dinero de todos los que existen, y antes era Nobel de Física. Y entonces este hombre, él se define como más bien panteísta, o sea, que ni es teísta ni es agnóstico, es panteísta, que es un cajón desastre donde caben bastantes cosas. Y este hombre decía... Einstein también se definía más o menos como panteísta. Bueno. Einstein es complejo, pero Sí. No, Einstein era lo ateísta. define así. ¿Y Einstein por era qué el ateísta. universo es tan hermoso? Descubrimos tanta belleza en la simetría del mundo, ese tipo de belleza, esa simplicidad conceptual en la descripción profunda. Y la pregunta es, ¿por qué? Y entonces yo digo, habla de hermosura como matemático y físico o solo como degustador. ¿Qué quiero decir? Un degustador, mi abuelo podría decir que hermoso es el mundo, pero un matemático encuentra cifras y dice, es que veo el fenómeno, hago las matemáticas son increíblemente hermosas, lo cuadran y lo predicen. Con lo cual, si tú recibes un mensaje que ves que hay unas proporciones matemáticas, dices, alguien ha escrito de hecho, cuando mandamos mensajes al espacio, a ver si no encontramos extraterrestres, decimos, vamos a hacer cosas matemáticas para que vean que somos gente inteligente. ¿Podemos detectar inteligencia? ¿Podemos explicar inteligencia? Y si encontramos matemáticas que cuadran, ¿quiere decir que hay una inteligencia detrás? Es que eso es un tema... No puedo hablar por tu matemático, indudablemente. Creo que las matemáticas ayudan mucho a la ciencia a seguir descubriendo cosas. El famoso lenguaje de Dios se supone que sería las matemáticas, y la mayor parte de las evidencias nuevas, de alguna forma se traducen en mensajes matemáticos. Por tanto, la matemática, yo que soy un gran enamorado de la matemática, aunque no la puedo practicar porque me faltan dotes para ella, respeto muchísimo a los matemáticos, aunque algunos se han pasado y han entrado en peligro de estabilidad emocional, ¿no? Pero como todos los científicos o como todos los sabios. Insisto, la premisa fundamental de un agnóstico, que de alguna forma es para lo que yo quería destacar, al menos mi presencia aquí como oposición a la creencia que representa José Carlos, es que estamos insistiendo en la existencia de un Dios por dos factores principales, porque parece ser que lo hemos necesitado desde el principio de la humanidad. Todas las civilizaciones han necesitado un Dios para justificar lo que no entendían. Yo creo que en eso no hemos cambiado gran cosa. Somos una civilización mucho más evolucionada, conocemos muchas cosas que no conocían nuestros ancestros que, por cierto, pensaban que esas cosas que no entendían eran divinas. Luego se ha demostrado que los rayos no son divinos, que los dioses no están a favor de uno y de otro, etcétera, etcétera. Entonces, como agnóstico, insisto, no tenemos suficiente evidencia, vuelvo a recurrir a la palabra, para llegar a la conclusión ineludible de que Dios existe. Personalmente, y lo he dicho en muchos foros, bueno, en muchos, en los 4 o 5 que puedo haber participado yo con este motivo, personalmente me gustaría que existiera Dios. ¿Cómo no voy a querer mi trascendencia, mi propia trascendencia? La de mi hija, la de mis nietos, por supuesto que sí. De hecho, si yo llevo razón, José Carlos
no se va a enterar. No le voy a poder reprochar en la otra vida que yo llevaba razón, porque ninguno de los dos existiremos en la otra vida. Bueno, pero como él lleve razón, va a estar toda la eternidad diciéndome, Jesús, ¿te acuerdas de lo que te dije? No me quisiste creer. Así que yo preferiría tener la mentalidad de José Carlos o la de cualquier cristiano creyente, pero no puedo, es que no puedo. No vamos a entrar ahí porque el tema era en la naturaleza y las Vale. cosas en la otra vida ya están fuera de la naturaleza. Eso es ¿De verdad. acuerdo? Voy a contestarte de todas formas a la pregunta que has dicho. ¿La matemática demuestra que hay una inteligencia? Sí, necesariamente sí. Por eso, yo lo siento, Jesús, pero sí, es evidente que hay una inteligencia detrás del universo. El universo, como ha dicho este señor, está organizado de forma matemática. Es imposible que haya estado organizado de una forma matemática si no hay una inteligencia detrás. Yo lo que te pediría es, deja de pensar en ese Dios que tú tienes. Es una inteligencia creadora. No, El recurro al lenguaje tuyo, de Dios, tú lo has citado, pero déjame terminar, Jesús. recurro al tuyo, Déjame ¿no? terminar. Ahora te lo digo. El lenguaje de Dios, tú lo has dicho. Lo que ha averiguado la ciencia moderna en la biología es que nuestro ADN tiene un lenguaje. Es lo que llama Francis Collins, que era ateo y que se ha convertido en cristiano, el lenguaje de Dios. Nadie duda de que si hay un lenguaje, hay una inteligencia. Nadie duda de que hay un lenguaje, hay una inteligencia. La ciencia te da evidencias de que hay una inteligencia detrás de la creación del ADN. Es imposible, vuelvo a decir, que haya sido por azar. Vuelvo a decirlo, solo existen dos posibilidades. Por eso la gente que se esconde, perdóname, en el agnosticismo solo existen dos posibilidades. O no existe o sí existe. Exacto. Si no existe, hemos sido creados por azar. Si existe, hemos sido creados deliberadamente. Y cuando el azar se rechaza por pura probabilidad, como insisto, solo por decirte una que está en el libro, la ley de la entropía. La entropía de este universo es tan ínfima que no hay un ordenador capaz de calcularlo. Las posibilidades, es decir, el billete de lotería que nos ha tocado, hemos tenido tantísima suerte que no existe un ordenador en el universo, en el mundo, que sea capaz de calcular cuántos otros billetes de lotería se han otorgado. Correcto. Cuando descartamos todas las otras opciones, la única que nos queda es la verdadera. Y cuando el azar no es posible, lo único que nos queda es que ha habido una inteligencia deliberada. Y luego termino con el argumento del deseo, porque eso lo oigo muchas veces, oye, como quieres creer en Dios, entonces es por eso por lo que Dios existe. No, mira, yo quiero tener agua y el agua existe. Yo quiero tener comida y la comida existe. La necesidad de sexo existe y la satisfacción también. Sería muy raro que fuera la primera necesidad cuya satisfacción no existe. Es al revés. El argumento del deseo demuestra también la existencia. Es una demostración filosófica, no una demostración. Indudablemente. Pero demuestra también la existencia de Dios. Sería la primera vez que tenemos un deseo natural cuya satisfacción no existiera. Ahora responder. Vamos a ver. Es absolutamente natural que el hombre piense que con su muerte no se acaba todo. Necesita creer en la trascendencia. Ese deseo por sí solo no está creando a Dios. ¿Y por qué lo necesitamos? Pues porque somos seres humanos. ¿Y por qué? Ya, pero eso es una tautología, Jesús. No, claro. No vamos a entrar ahí porque, Vale. porque hemos dicho Pero que hemos hablado del azar. Yo quiero hablar del azar. azar. Él habla de que el azar han tenido que combinarse muchísimas cosas, millones de cosas, billones de cosas, para que diera como resultado lo que tenemos hoy día. Y yo le digo, si tenemos 2 billones más, menos que quizás sean muchas más, de galaxias, con todas las estrellas que representan esos 2 billones de galaxias, que ya no tengo números para eso, y estas estrellas con tantos planetas, que en uno de momento hayamos descubierto vida, podemos creer que a lo mejor es la única vida. No significa que pueda haber dado la casualidad, precisamente, el azar de que la vida haya germinado en la Tierra por unas circunstancias muy especiales, que se han concatenado los 23 grados de inclinación de la Tierra, que la distancia al Sol es la perfecta, la Luna que equilibra. Todo esto ha dado lugar al nacimiento de la vida y la vida nos ha llevado al hombre. Y el hombre se está haciendo las preguntas y está diciendo, ¿dónde está Dios? A ver, pero ¿Puedo si yo no entiendo, contestarle? un momento, a ver si lo puedo afinar un poco. Tú estás diciendo que como el universo es tan grande,
no es tan raro que en alguna Efectivamente. esquina al menos haya salido algo tan asombroso como la vida. Como la vida. inteligencia y tal. Porque claro, aquí Vale, hablamos de entonces, la vida. Eso me alegra mucho que me hagas esa pregunta, Jesús, porque ese es también un argumento que utilizan los nuevos ateos, decir, bueno, como es muy grande, entonces esto tampoco te lo refiero a ti, pero es sí a, por ejemplo, a Dawkins, es el argumento del trilero. No, mira, también se ha calculado. Las posibilidades del mundo son 10 elevado a 120. Es decir, esos son los números que nos han tocado. Nos han dado 10 elevado a 120 números. Solo estoy hablando de la entropía, que es una de las más de 200 causas que han estado exactamente afinadas para que nosotros estemos aquí. Una de las 200. Bien, nos han dado 10 elevado a 120 números. ¿Y ahora cuántos números se han repartido? 10 elevado a 10 elevado a 123. ¿Qué es eso? Es como si no... Inimaginable. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú piensas que a mí me toca la lotería todos los días, pero no la lotería, los ciegos, la bonoloto, las quinielas, estarás pensando que me estoy haciendo trampa o que es el número. Y esas son las posibilidades que teníamos, incluyendo todos los planetas, porque se sabe, lo bueno que ahora se sabe, el Big Bang, por eso representa un problema para los ateos, porque no es solo que haya un principio, sino que se sabe que el universo es limitado. Se sabe que tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe que tiene 93.000 millones de kilómetros de años luz. No hay más cera que la que arde. El señor Penrose, premio Nobel del 2020, calculó todo el universo y dijo, vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que tengamos la entropía que tenemos en este universo dentro de todos los posibles? Y es lo que te estoy diciendo. Es decir, es mucho más probable que a mí me toque la lotería todos los días de mi vida, en todas las loterías que se juegan en el mundo, de cualquier juego de azar del mundo, es mucho más probable que nosotros estemos aquí. Y tú, a pesar de eso, los ateos o los agnósticos, a pesar de eso, prefieren jugar contra las posibilidades. Por eso creo que es una temeridad y por eso hay evidencias. Pues entonces yo conozco todavía un número mayor que el que tú estás utilizando. De que haya algo a que no haya nada, las posibilidades eran prácticamente nulas. No hay número que pueda recoger la diferencia entre que haya algo y que haya Dios. Por tanto, para mí la existencia de Dios es todavía mucho más difícil que la existencia del ser Pues humano. mira, también te contesto eso. Leibniz, y perdona, ahora voy a hablar, decía, y es una pregunta que no ha sido contestada por ningún ateo, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Exacto. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Porque lo razonable es que no hubiera nada. Eso Y sin es. embargo, el hecho de que haya algo en lugar de nada también demuestra que ha habido un Dios. Eso es también No, lo que le llevó demuestra que hay algo, José Carlos, demuestra que hay algo, nada más. No, y como toda la causa necesita una causa previa, puesto que es todo lo que existe No es la hemos contingente, descubierto. todo lo que existe es contingente, es decir, contingente para que todos los que lo sepan, Sí, sí. es que tiene un principio Puede y ocurrir tiene o un no final. puede ocurrir. Entonces necesitamos una causa que no sea contingente que produce eso. Pero tú te me has escapado, porque tú me has hablado de el universo es muy grande y podemos tener muchos mundos. Pues mira, hay alguien que lo ha calculado y ha dicho, a pesar de que es muy grande y tenemos muchos mundos, las posibilidades de que exista la correcto. vida, cualquier vida. Pero hay una evidencia, existe. Sí. Bueno, pero un momento, eso Precisamente. es irrelevante, fijaros, porque una cosa es que existan las leyes, que existan la materia bien ordenada, que exista la forma en que funcionan los átomos, la forma en que funcionan las moléculas, podríamos ir a hablar del principio entrópico si queréis. Pero Las leyes físicas en sí, concreto. las leyes físicas con sus matemáticas asombrosas y dices, joya, es casualidad, ¿no? Estamos hablando aquí de cuánta casualidad es y estamos diciendo que se puede medir bastante la casualidad porque sabemos el tamaño del universo bastante bien y sabemos bastante bien cómo funcionan sus leyes. En el caso de la aparición de la vida y de la vida inteligente, aún no sabemos mucho porque las cifras sobre qué tipo de planetas pueden presentar vida y de dónde están, planetas a la distancia adecuada de la... Exacto. Eso todavía sabemos poco, hemos de explorarlo. Eso es como explorar América, que tú no sabes si hay muchos o pocos nativos hasta que empiezas a explorar un poco en serio, sabes que hay y ahí no puedes hacer cálculos. En cambio, el principio antrópico, que es otra cosa sospechoso, la idea de que está sospechosamente bien afinado, se lo explico al espectador, ¿no? El principio antrópico dice, es mucha casualidad que la materia esté organizada de tal manera que aparezca el hombre y que el hombre pueda manejarse bien en la materia también.
Lo cual me lleva un poco a hablar otra vez de los detectives. Los detectives se encuentran un cadáver y tienen que deducir, ¿alguien le ha matado o ha habido un accidente? Tienen que deducir, ¿ha habido inteligencia? Entonces, eso se deduce con herramientas científicas o filosóficas, si ha habido inteligencia detrás o ha habido un accidente y el pobre hombre tropezó. Eh, eh, ¿Estamos en esta situación? ¿Así estamos nosotros? Es un poco reiterarme en los argumentos expuestos. El hecho de ser agnóstico precisamente equivale a decir no tengo contestación para todo. Los creyentes tienen contestación para todo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Etcétera, etcétera. Yo no tengo claro de ninguna de esas formas y por tanto tampoco tengo claro si existe Dios. En resumen, no puedo contestar a lo que hoy por hoy es incontestable y que solo puede contestar una religión. Uno religioso ya tiene la contestación, yo no la tengo. Y con eso, yo una de las cosas que no es que me haya molestado de José Carlos en el escrito, pero es relativamente beligerante con los agnósticos y con los ateos, de una forma poco cómoda en alguna ocasión. No me he sentido ofendido, pero sí que diré que yo considero que el agnóstico, al menos el que está aquí dentro, el que yo represento, si peco de algo es de humildad, como decía que soy el más humilde del mundo, ¿no? Si peco algo es de humildad. Al reconocer que no tengo contestación a los grandes secretos que hoy todavía en el siglo XXI mantiene la ciencia, pero que no dudo que quizá con el tiempo avancemos mucho, como hemos avanzado en otros muchísimos campos. La ciencia pensaba que éramos heliocéntricos, el universo giraba alrededor de la Tierra, hasta que se descubrió con Copérnico y por el otro que realmente era el Sol el que giraba, el que estaba quieto y girábamos nosotros alrededor del Sol. Pues igual que vamos descubriendo poco a poco el Big Bang, un descubrimiento relativamente reciente del padre Lemaitre, en resumen, poco a poco iremos descubriendo. Lo que no tengo claro es que descubramos el final, el completo que justifique la existencia del universo. Ojalá sea Dios. Voy a hacer una última pregunta que va a dar un poquito de juego y es sobre nuestra imagen de Dios. Hemos hablado un poco de la inteligencia, de si se podía encontrar inteligencia, y el tema de la humildad que has puesto tú, que me parece muy importante. En el catecismo católico hay varias tendencias de teísmo y de monoteísmo. La Iglesia Católica tiene su propia tradición y dice el catecismo: puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. Solo podemos hablar de Dios según nuestro modo limitado de conocer y de pensar. Tenemos que purificar nuestro lenguaje porque sabemos que usamos imágenes imperfectas. Luego te ponen una frase muy bonita de la liturgia griega sobre cómo Dios estará siempre más allá de todo entendimiento, invisible. Vale, pero algunas cosas sí que sabemos y usamos el lenguaje, pues el que tenemos. Y a veces se me parece gracioso que los abogados hablan de Dios como si fuera un abogado, los matemáticos como si fuera un matemático, los jueces como si fuera un juez, los padres de familia piensan en Dios como si fuera un padre de familia y los cazadores como si fueran un gran cazador, ¿no? Y yo no sé si todos tienen razón en parte, pero ¿qué os parece? Si Dios existiera, imaginemos hipótesis, si Dios existiera, ¿a qué creéis que se parecería más? ¿A un ingeniero? ¿A un escritor que está fuera de sus novelas? ¿A un autor de teatro que lo tiene todo bastante escrito? ¿A un director de jazz? El director de jazz no tiene mucho escrito, va por ahí dejando que la gente improvise. Improvisa. ¿Qué comparación os parece más probable o quizá más deseable? ¿A ti qué te convence más? Pues yo diría que insensible, si existe un Dios. Te diré por qué. Si la humanidad tiene más o menos lo que hemos dicho, 400, 500, 600.000 años, ¿nos podemos imaginar cuántos seres humanos han vivido hasta el día de hoy? Si ahora somos 7.500 millones, ¿cuántos han muerto antes que nosotros? Miles de millones, probablemente, ¿no? En su mayor parte han tenido vidas muy desgraciadas, muy tristes, faltas de muchísimas
de muchísimas cosas. Vidas lamentables en su mayoría. No hablamos ya de las grandes epidemias, de los grandes desastres naturales, del frío, del calor, del hambre, de las dictaduras, de los caciques. Es decir, la humanidad parece que haya venido fundamentalmente a sufrir. Si exceptuamos las ventajas sociales que se han adquirido en estos últimos años, que no me digan que hay un Dios sensible, o como dice José Carlos en la página 29, dice, ser puramente espiritual, que lo sabe todo, lo puede todo, podía haber evitado esto. Ama a todo. ¿Cómo podemos llamar amar a todo? Hace 2 días yo enterraba a una criatura de 25 años en Alicante, hija de unos amigos. Sí, los designios de Dios son inescrutables, todo lo que queramos, pero que encontremos en este Dios un Dios que nos quiere, que nos ama, ya no lo pagará en la otra vida. Yo creo que lo de pagarnos en la otra vida fue un recurso muy cómodo para el chamán de la tribu, para decir, oye, obedéceme ahora que Dios te lo pagará en la vida siguiente. Por eso yo creo que si existe Dios, por lo tanto sería deísmo, no teísmo, si existe Dios, vive ajeno. Dice Epicuro, yo no sé si existen dioses o no existen dioses. Lo que tengo claro es que no nos hacen ni puñetero caso. No lo dice así, evidentemente, lo dice de forma más elegante, pero que no se preocupa de los seres humanos. Es el tema del problema del mal que nos asombra la grandeza del universo, nos asombra el problema del mal, es otra cosa que... Sí, pero voy a tomar porque antes no me he dejado contestar, o no he podido contestar, sobre que los creyentes tienen contestación para todo. No, no tenemos contestación para todo. Esa es una de las... y también me gustaría que luego cuando esté grabado escuches, porque realmente hablas como un ateo. Y luego tú llamarás que eres agnóstico, pero realmente hablas como un ateo. Dios no puede existir porque no es bueno. Pues eso es el argumento... No, si existe no es bueno. Sí, bueno, es el argumento de los ateos. Entonces, luego dices, ¿soy beligerante? No, no soy beligerante. Lo que pasa es que las verdades a veces son dolorosas. Y entonces, si Dios existe, bueno, pues, y como Dios existe, no puedo decir que tenga razón. A mí me gustaría, de verdad, Jesús, decir, oye, pues tiene razón, pero déjame terminar, Puebla, por favor. Entonces, ¿en eso es beligerante? Bueno, pues a lo mejor tengo que decirte, pues siento, pero no tienes razón. Los creyentes, es importante que sepas, no tenemos contestación para todo. La existencia de duda pertenece a los creyentes menos que para los ateos, pero también pertenece, decía Paul Tillich, que la duda forma parte de la fe. Y de la inteligencia. Eso no lo decía Paul Tillich, pero vamos, estoy de acuerdo. Lo digo yo. En cualquier caso, la duda forma parte de la fe. Entonces, solo las personas que están muy, ¿sabes? Entonces, no tenemos respuesta a todo y no podemos comprender a Dios en todo. Y ahora vamos, perdona, te he interrumpido. Enlaza con el tema del lenguaje, y no tenemos lenguaje para todo. Y no tenemos lenguaje para todo. Con nuestra forma, con nuestra capacidad mental, pensar que puedes, y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a los ateos y a los agnósticos, por eso hablo de soberbia. Porque yo creo que el problema, como dice Santo Tomás, el problema del agnosticismo y de los ateos está en la soberbia. No está en un problema de entendimiento, está en un problema de la voluntad. Es decir, es que yo no quiero, yo no puedo entender a un Dios, no puedo entender que haya algo que yo no pueda comprender. Bueno, pues precisamente eso es lo que es Dios, algo a lo que no puedes comprender completamente. Pero voy a contestarte al problema del mal, que ese sí que es un problema. Atención, señores, el problema del mal respondido en 2 minutos. Esto no se ha hecho nunca. El problema del mal. Vamos a ver, no lo entienden en casa. Es importante definir que hay mal moral y mal físico. Y mal moral, la naturaleza del mal moral es el pecado. La naturaleza del mal moral es el pecado. Y la causa del mal moral es el libre albedrío. El libre albedrío es lo que hace que cause el pecado. Esa es la naturaleza del mal moral. La naturaleza del mal físico es el sufrimiento, que es lo que nosotros hablamos. Y la causa de eso es el mal moral. Entonces, ¿es Dios el que crea el sufrimiento? No, señor. Lo crea el mal moral, cuya naturaleza es el pecado. Y ahora dices, y hay una confusión muy importante, ¿Dios es omnipotente y podía haberlo parado? Pues no, Dios es omnipotente, pero Dios no puede hacer que un círculo sea cuadrado.
Claro. No puede ir contra la propia lógica. Él no puede ir contra la libertad que nos ha dado. Pero nos Y podía por haber tanto- creado en el cielo directamente. Y entonces no seríamos humanos. ¿Y por qué? ¿Y echaríamos de menos lo que no hemos sido? Yo sí. Yo entonces no seríamos humanos. No sé, yo Y creo que en ser el cielo humano- no echaríamos de el menos ser nada. humano- Eso el es lo que ser- dice la Iglesia. Entonces, el ser humano, que es libre, naturalmente libre, si al ser humano le hubieran quitado la libertad, dejaría de ser ser humano. Y Dios creó a los seres humanos. ¿Tú crees que el ser humano es libre? Ah, Absolutamente. ¿Y tú no lo crees? No. Lo vamos Mira. a dejar ahí, pero atención que esto da para otro tema que es, si yo fuera Dios, ¿cómo crearía unos seres limitados que pudieran estar conmigo eternamente, que pudieran pasar primero una fase en un mundo material y físico y luego ir a un mundo más allá de lo material y lo físico, que me amaran libremente, pero que también libremente pudieran no amarme, pero ¿cómo pueden no amarme si yo les amo? Es difícil diseñar seres humanos, a menos que sea Dios, en cuyo caso podemos debatir con él. Yo lo habría hecho mejor. Bueno, no entramos ahí, no entramos ahí. Yo creo que Yo también. no lo habría hecho mejor. La parte de la belleza y la grandeza creo que lo hemos visto todo, la parte de asombrarnos y de hacernos preguntas grandes sobre temas de ciencia y fe, los descubrimientos recientes. La verdad es que en el libro de José Carlos hay descubrimientos que te ensanchan la mente y te hacen preguntas. También es verdad que a lo largo de nuestra vida puede que en los próximos 20, 30 años veamos también cosas bastante asombrosas. Así que vamos a estar atentos, vamos a estar a los que nos gusta leer, vamos a leer y creemos que van a salir muchas más cosas sobre todos estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Creo Televisión y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas Jesús. gracias. Muchísimas gracias. A vosotros dos.